Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cambio de Fase. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Gonzalo Parra. Él es actualmente un investigador en Barcelona y hoy nos va a contar un poco cómo fue su transición y su carrera científica desde empezar como estudiante de doctorado, postdoc y finalmente llegar a tener su propio grupo de investigación. Así que espero que a todos les sirva para esos que nos están escuchando y posiblemente piensen en construir su propia carrera científica. Así que bienvenido Gonzalo y comencemos con la entrevista. Hola, Denis. Bueno, no, gracias a vos por invitarme. La verdad que un placer estar aquí. A ver si decimos algo interesante. Sí, espero que le pueda servir a mucha gente que también está pensando en qué camino tomar durante su carrera científica. Así que empezamos con el punto de partida. Vos sos de Córdoba y decidiste hacer tu carrera en bioinformática, ¿no? Así que si querés nos podés contar un poco de por qué esa decisión. Sí, yo siempre cuento esto. No fue una decisión consciente. Eh, yo tengo mi padre, es ingeniero civil, y mi Ujú, madre es licenciada en nutrición. Entonces, como mi madre había querido estudiar medicina, luego se cambió. Entonces, en mi casa había libros de biología, libros de física y de matemáticas. Entonces, mi papá quería que estudie ingeniería y mi madre quería que estudie algo relacionado a biología, tal vez medicina. Entonces siempre, no sabía muy bien, pero terminé siendo un colegio técnico, donde claro. aprendí mucha física, mucha matemática y me gustaba mucho química. Y no sabía qué estudiar, porque también me gustaba la filosofía, me gustaba letras, me gustaba todo. Entonces dije ciencias de la computación. Y había una compañera del curso que iba a estudiar bioingeniería en Entre Ríos, que es la universidad donde empezó por primera vez bioinformática y empezaba justo el año siguiente que yo terminaba el colegio. Entonces un día esta Ujú. chica vino a clase y me dice, mira, acá hay una carrera nueva en la misma universidad donde yo voy a estudiar en Monterrey que tiene todo lo que te gusta. Tiene física, química, matemática, biología, programación, inteligencia artificial, diseño de fármacos. Y dije, wow, qué bueno. Ahora Entre Ríos, dije yo, ¿quién se ha ido a Entre Ríos? Que yo vivía en San Luis. Yo Claro. terminé el colegio en San Luis y fue que como no me convencía nada más y yo tenía interés en estudiar física nuclear en el Balseiro, en Ujú. Bariloche, pero uno no puede ir a estudiar directamente física nuclear al Balseiro. Entonces uno tiene que primero hacer el ciclo básico en una universidad nacional. Y si uno termina el Claro. ciclo básico sin ningún aplazo en los finales, uno puede ir al Balseiro. Mm. Dije, bueno, me voy a estudiar bioinformática y si no me gusta, me voy a estudiar al Balseiro. Pero me gustó y me quedé. Así que no fue una decisión demasiado que yo era Claro. el sueño de mi vida, no, fui con la idea de que iba a desarrollar fármacos para una farmacéutica y nunca es lo que menos me gustó por ahí de la carrera, así que ahora hago otras cosas. Claro. Nada, sí, Bueno, así pero que eso suele pasar, que en el camino uno se sí, da cuenta que a veces es diferente a lo que uno esperaba, pero no resulta ser algo malo. ujú, Así que sí. sí. Y igual, después de hacer tu carrera, digamos, de bioinformática, decidiste apuntar a la investigación porque justamente hiciste un doctorado. Así que eso te Sí. quería preguntar, si cuando entraste a la carrera ya decidiste que querías ser investigador o que querías hacer investigación, ¿cómo fue en tu caso? Y yo creo que fueron dos cosas. Yo cuando era chico era fan del Laboratorio de Dexter, el dibujito animado de Cartoon Network. Sí. Y cuando era chico me acuerdo que cuando me dejaban solo en mi casa yo mezclaba detergente con cremas, con lavandina, no hay que hacerlo, pero yo lo hacía porque salía humo. Eh, entonces como que me gustaba el tema de la experimentación, sí me gustó el tema de tener un laboratorio. Pero luego cuando fui a Entre Ríos, o sea, eso nunca más se me metió en la cabeza. Pero cuando fui a Entre Ríos tuve unos docentes de la carrera, mi profesor de biología, él es doctor del CONICET y varios de los profesores de la universidad eran profesores, eran investigadores del CONICET. Y ahí me contaron que habían hecho un doctorado, tenían sus laboratorios en la universidad, donde estudiaban, qué sé yo, genética de los sapos, estudiaban movimiento de objetos con la mente a partir de leer las señales cerebrales, ¿no? Y me pareció Ujú. impresionante. Dije, yo quiero hacer un doctorado, aparte del CONICET, en esa época tenía mucho prestigio, dije, yo quiero Sí. ser parte del CONICET. Entonces Ujú. eso fue en primer año, entonces de primer año yo decidí que yo quería entrar al CONICET. Claro. Así que fue un poco, quiero ser como ellos y La quiero admiración vivir la de... vida del doctorado de CONICET.
Sí, Claro, sí, yo quería claro, ser parte de CONICET. claro. ¿Y en tu doctorado cuál fue el tema de investigación principal? Sí, y bueno, eso fue como también interesante, pues yo hice mi tesis de grado en regulación transcripcional de células madre. La hice a Ujú. distancia en la UBA, en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y entonces una vez que yo fui a reunirme con mi directora para hablar de los avances de la tesis, ella me dice, che, Gonzalo, vos estás buscando para hacer un doctorado en CONICET y demás. Acaba de volver un chico súper grosso de Estados Unidos con este programa de repatriación de científicos que había Sí, antes. Y me dice, habla con él. Yo te lo recomiendo porque es un bocho, me dice, muy inteligente. Yo digo, bueno, hablo con él. Y hablé con él y otro investigador español que también vivía en Buenos Aires habían empezado a poner su laboratorio ahí en la UBA y trabajaban en plegado de proteínas y en ujú, evolución de virus. A mí me gustaban mucho los virus, entonces fui por eso. Pero luego charlando me gustó más el otro tema, el de plegado ajá, proteico y un tema que se llama frustración, que es como conflictos energéticos en las estructuras que llevan a la función molecular. Y nada, me decidí que iba a presentarme con eso, escribimos el plan con ISET, esperamos sus 6 meses o por ahí y salió. Y me mudé a claro, Buenos Aires desde Entre Ríos para empezar el doctorado. claro, claro. Y Así. en ese doctorado, ¿a vos cumplió tus expectativas de lo que esperabas o sentís que, o sea, como, porque yo creo que el doctorado es una parte a veces muy crítica para los científicos, donde uno decide, ok, ya me quiero dedicar a la full academia, o también en tu mente pasada, habías considerado también tal vez otro camino. No, yo nunca consideré otro camino. Yo siempre quise ser un investigador. Claro. Nunca tuve plan B. En algún momento dije, uy, no sé si lo voy a lograr, tal vez tengo un plan B, Ujú, pero no, o sea, nunca tiré un currículum para otra cosa porque lo tenía muy claro. claro y trabajé mucho, un poco insalubre también, pero trabajé de más tal vez, para poder maximizar las chances de lograr establecerme como investigador. Respecto del doctorado, la verdad que yo tuve una muy buena experiencia. Claro. Tuve un muy buen director que aparte de ser una buena persona, es un gran científico, Diego Ujú. Ferreiro. Si algún día lo ve, Diego Ferreiro, el profesor Diego Ferreiro de la UBA, muy bueno y la verdad que es muy estimulante cuando tenés un director así porque a él, por ejemplo, no le importa mucho la cuestión del sistema de las citas, de la plata, de la fama y todas Claro, estas cosas, sino más claro. el deber ser de un científico que busca la verdad de Ujú, comprender el universo. ¿Viste? Entonces eso es muy estimulante, a mí me gustaba mucho, la verdad que no fue, creo que bien, yo tuve una muy buena experiencia y creo que eso es muy importante y definitivo y decisivo ujú, para las personas que hacen el doctorado. El doctorado es una etapa muy larga, son 5 años. Antes de eso, lo más fuerte que uno tuvo que hacer en la carrera fue la tesis de grado, que son seis ujú, meses. Y 6 meses se pasa rápido, uno escribe un manuscrito que no es ujú. tan largo, ¿sí? Tampoco se le exige tanto a la calidad y a la profundidad. Y después son 5 años. O sea, son 5 años de una tesis, por lo menos en Argentina, que es muy largo, uno se cansa, uno comparte el laboratorio mucho tiempo con gente que no son de su familia, o sea que es como hacerse una familia con la gente que está ahí, estés de buen humor, los tenés Claro. que ver, si estás de mal humor, los tenés que ver, cuando estás con energía baja los tenés que ver, cuando estás feliz los ves y es genial, pero digamos, es duro desde el punto de vista humano de tener que atravesar el Ujú, doctorado. Si vos tenés un buen director que cuando en los malos momentos es capaz de motivarte, en los buenos momentos te dice qué bueno y demás, todo es más fácil. Ahora, yo creo que mucha gente deja la academia porque no tiene buenas experiencias en el doctorado. claro. Eh, que las Sí. malas experiencias pueden ser por muchas cosas, porque tal vez el tema no funcionó, uno no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Pero a veces el tema no funciona, a veces viene otro grupo, publica lo que vos querías hacer y te quedaste sin tema y no pudiste encontrar otro. A veces no funciona la relación estudiante-supervisor. A veces no es culpa de ninguno de los dos, a veces simplemente la No. combinación no funciona. Entonces Ujú, puede sí, ser por muchas exacto. cosas, pero es muy importante tener un buen director que te pueda motivar y que te ayude a aprender, porque uno está ahí para aprender. Uno
Uno Exacto. va y Ujú. pone la fuerza de trabajo, pero no sabe muchas cosas. Entonces, el No. doctorado es el momento en el cual uno puede aprender a pensar Ujú. cómo empezar, desarrollar y terminar un proyecto científico. Entonces, Sí, a exacto. mí me resultó muy bueno porque tuve muy buena mentoría de mi director y también de otra gente, ¿no? Porque no solamente es el director, es compañeros más avanzados que están por ahí dando vueltas, otros profesores, otros Ujú. investigadores del departamento, o sea, no es solamente el director, también es el ecosistema de la institución, también es muy importante. Claro, sí, yo siempre, como estudiante de doctorado, lo digo que a veces es más importante un buen supervisor y un buen grupo de trabajo más que estar en la mejor institución. Sí, Eh, Porque yo creo que más allá de que tal vez estar en una buena institución te abre muchas puertas, pero en el momento, como vos bien dijiste, el doctorado es para aprender y la verdad que esa experiencia que vos tenés, yo creo que te puede definir bastante tu futuro. Así sí, que creo que también es súper importante sí. eso a Sí, la hora de también decidir. el doctorado también define mucho tu personalidad como científico, ¿no? Porque de Claro, nuevo, mi director eh, siempre fue muy de el deber ser, no importa si el paper va a Nature, si va a claro. Science, si va, ¿no? Lo que importa es Ujú, hacer buena ciencia. Y ujú, eso a qué mí me lindo. quedó y yo vivo con esa ideología ahora y es la que le quiero Claro. transmitir a mis estudiantes también. Obviamente tampoco puedo ser tan hippie y decir, no importa las siglas, sí importan, obviamente, claro, Sí, tampoco voy a ser sí, como, sí. ay, no. Sí, el sistema te Este, fuerza, es así. claro, lo que No, no importa es lo puedes de ir contra el adentro, sistema. no, claro. Sí, pero que sí que hay que tener en cuenta que lo más importante tiene que ser la calidad científica. Y hay mucha gente Claro, que hace doctorados en lugares donde lo que importa es publicar y producir, y los ves que tienen esa personalidad más de empresarial, ¿no? Más de lo que importa sí, es el producto y venderlo y demás, y tal vez la esencia, pero bueno, son estrategias, no digo que esté ni bien ni mal. A tal mí me cual. gusta mi forma y la que aprendí y la que intento transmitir, pero bueno, cada quien tendrá su Sí, sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, ahora, como ya mencionaste, hiciste tu doctorado en Argentina, pero tus próximos pasos fueron en el exterior, cuando decidiste hacer, bueno, justamente continuar esa carrera que ya tenías planeada en tu cabeza, de hacer el postdoc. ¿Cómo fue esa decisión de dónde hacer el postdoc y en qué tema? Porque también eso es una decisión que suele ser relevante a la hora de construir tu carrera Sí, científica. sí. Es una decisión que se va dando de a poco, ¿no? A medida que uno va leyendo y pasando por los años del doctorado, uno va viendo qué es lo que más le gusta y hacia dónde quisiera ir. Uno empieza a pensar, ¿y si yo me pusiese mi laboratorio en qué quisiera que sea? ¿No? Pero es como un pensamiento lejano, pero como que te tenés que empezar a hacer Ujú. esas preguntas y también yo hablaba de eso con mi director o con otros investigadores. Digo, bueno, no sé si yo tengo la mente para pensar un proyecto, qué hacer, no sé si se me Claro. ocurren ideas. Entonces me dicen, bueno, lo que tenés que hacer es ir a un grupo donde trabajen en ideas que te gustaría aprender, técnicas que te gustaría aprender, Ujú, algo complementario, ¿no? Porque el postdoc todavía es una etapa formativa, sobre todo el primer postdoc, si haces más, más de uno, solo uno, pero el primero es como, bueno, saliste del PhD, sabes hacer cosas, pero todavía te queda, pero no sos tan independiente, ¿viste? Como que, bueno, ujú, entonces, qué es lo que te faltaría? Porque la etapa postdoctoral inicialmente era eso, un periodo de entrenamiento para obtener las habilidades que te faltan para poder establecer tu propio grupo. claro, claro. Entonces yo sabía que tenía que hacer un postdoc sí o sí, y en Argentina en ese momento, para volver al país, o sea, para poder entrar en la carrera de investigador de CONICET, se consideraba mucho mejor ir a hacer un postdoc al exterior que hacerlo en Argentina. Claro. O sea, de hecho te daban más Sí, sí, puntos. sí. Si alguien que ve esto luego me dice que es mentira, puede que esté equivocado. Pero yo creo recordar que te daban más puntos Sí, sí, sí. por irte al exterior. Entonces mi idea fue, me voy al exterior 2, 3 años con mi pareja de ese momento que también hacía el doctorado eh, y la idea era volver a Argentina, poner mi propio Ah, laboratorio, entrar a ujú, CONICET y demás. Los claro. planes que uno se hace en la cabeza. Sí. Eh, bueno, me voy a Alemania y Alemania fue simplemente porque mi pareja es de origen, ascendencia alemana, era Ujú, mi expareja es de ascendencia alemana, y fue como, ay, a mí me gustaría vivir en Alemania para estar cerca de la cultura de mi familia antes que vivieran en Argentina y qué sé yo. Bueno, terminamos yo me fui a Alemania, al final luego me separé, esa persona nunca vino para Alemania, me quedé solo en Alemania haciendo el postdoc,
Pero bueno, ahí fue esa la razón por la que me fui para Claro, Alemania. Porque sabía que tenía que hacer un postdoctorado para poder poner mi laboratorio en el futuro y claro, Alemania por razones personales. claro, Y claro, porque tal había un cual. grupo que me gustaba mucho, ¿no? Uno de los grupos que a mí más me Ujú, gustaba estaba en Alemania justo. claro. Y durante tu etapa de postdoc hiciste dos diferentes en Alemania, ¿no? ¿Eso Sí. fue porque vos buscabas cosas diferentes, o sea, aprender diferentes técnicas, o cómo fue esa transición entre los distintos Sí, postdoctorados? bueno, un poco, viste, creo que habíamos hablado antes cuando comentábamos qué temáticas tocar. Hay mucho de coyuntura en la vida de un científico, o por lo menos en la mía, ¿viste? O sea, yo estudiaba tal cosa, luego, bueno, me gusta otra cosa. Yo, o sea, como que tengo una idea de lo que quiero hacer, pero de vuelta también me dejo sorprender por la vida y a veces uno toma decisiones basadas en coyunturas, como por ejemplo la coyuntura política y económica y social de un país, Ujú, ¿no? O sea, yo estaba en ujú, Alemania y en ese momento había un gobierno en Argentina que a mí no me gustaba, las cosas no estaban yendo bien en el ámbito científico. Entonces, cuando yo terminé mi primer postdoc, 2018, o sea, empecé en 2016, 2 años, 2018, ya llegando al final del segundo año me di cuenta que no estaba la cosa para volver. claro, para volver. Ujú, Entonces dije, ¿qué hago? ¿Viste? Y dije, bueno, me quedo en Göttingen. Yo hice mi primer postdoc en Göttingen, en el grupo de Johannes Soding, que me cambié de tema a single cell eh, transcriptomics, que venía yo de protein folding. Y fue, bueno, ¿qué hago? Entonces también fue un poco, bueno, tengo que, sí, o sea, me tengo que ir un poco más en Europa. O sea, no voy a ir ahora, si me gusta vuelvo en un par de años a Europa, a Argentina. claro. Pero me tengo que ir en Europa. ¿Dónde? Dije, bueno, ¿qué son los mejores lugares que están estos? Dije, yo si me mudo del Max Planck, donde estaba, que es un lugar de mucha excelencia, Ujú, dije, bueno, si no me quedo en el Max Planck, me tengo que ir a un lugar más o menos del mismo prestigio para que cuando yo vuelva a Argentina mi CV sea fuerte para yo poder hacer lo que quiero hacer. Entonces ujú, busqué, dije, bueno, había gente en algunos institutos, estaba en el INBL, que ahí estaba Oliver sí, Stegle, que es un investigador con mucho reconocimiento, y le mandé un mail y arreglamos que me iba a trabajar con él, y bueno, así fue como hice 2 postdocs en Alemania, básicamente porque el protein folding estaba en un mal momento, ¿sí? Ya no había mucho ah, ok, funding en protein folding estructural, claro. esto era pre-AlphaFold, o sea que no había mucho funding. Ujú, Los grandes científicos que trabajaban en Structural Bioinformatics se estaban mudando a single cell. claro. Mis PIs, el PI de Göttingen, él venía de estructural, se cambió a single cell, por eso trabajaba yo en single cell. Entonces dije, vamos a mudarnos a single cell full, entonces me fui a Heidelberg a estudiar single cell multiomics, pero aplicado a salud, para estar más cerca de la clínica. ¿Viste? Claro. Y fue un poco eso, o sea, fue un poco gusto, un poco necesidad, un poco la situación económica Sí, sí, global, un poco todo eso. sí. Y después de eso te mudaste a España a hacer también otro tiempo de postdoc. Otro postdoc, Ahí sí. cómo fue, claro, cómo fue la transición de eso y si también, porque el postdoc a veces varía mucho, o al menos mi percepción es que hay postdoc que toman un trabajo más de, ok, hago lo que me dicen, o y hay otro postdoc que ya están en otra posición donde ya supervisan más gente, ya es como un postdoc, pero como ya un poco también investigador sería. Sí, sí. Entonces, eso te quería preguntar, ¿cómo fue esa última etapa de postdoc? Mm, y yo en mis postdocs siempre fui bastante independiente y supervisé siempre gente, ¿no? Desde muy chico, Claro. desde el doctorado yo supervisaba gente, Ujú, estudiantes de máster y cosas así. Es verdad que a mí me costó un poco la transición de mi primer postdoc al segundo postdoc, porque mi grupo de investigación en Buenos Aires en el doctorado era un grupo muy pequeño. Luego mi grupo de investigación en Göttingen, en Alemania, era un grupo un poquito más grande, pero no mucho más grande. O ujú, sea, 10 personas, 15 personas. El grupo de Heidelberg eran 40 personas. claro. Entonces, eso para mí fue demasiado grande y me costó un Ujú, poco. Me costó un poco porque claro, si bien yo era muy independiente, necesitaba un poco de como de, bueno, de seguimiento, ¿viste? Para poder hablar y claro. ver qué hacemos, qué sé yo. Entonces, a mí me costó un poco hasta que me fui capaz de colaborar con una investigadora que trabaja en medulloblastoma, que es una enfermedad de cáncer infantil del cerebro,
Y ahí sí, porque ella como era más joven y estaba menos ocupada que mi director, o sea, tenía un director y una codirectora. Mi codirectora era la Claro. que estaba todo el tiempo, viste, discutiendo, qué sé yo, y Ujú. con mi director, con Oliver, era más espaciado, pero claro, él cuando hablabas te daba la posta, te Claro. daba el que va. Pero sí, un poco eso. Y lo que pasó fue que, llegado mi cuarto año, yo estaba en un muy mal momento personal, por muchas cosas. Entonces yo estaba cómodo haciendo postdoc, que dije, no me voy a apurar, a Argentina todavía no puedo ir. Bueno, pero en mi cuarto año, yo llevaba 4 años y medio de postdoc, se abre una posición en Alemania para un laboratorio ahí en Heidelberg de biología molecular, Ajá. computacional, y esto encajaba, ¿viste? Entro a ver los requisitos, mando un mail, me dicen, es solamente hasta 4 años post-PhD. O sea, yo me doctoré muy joven, me doctoré a los 27. Claro. A los 31 años me dijeron que yo ya era muy viejo para una posición. Esto es medio raro porque, claro, lo que toman es la edad post-PhD, pero no tu edad biológica. O sea, porque dicen que si una Claro. persona se demora en empezar el doctorado, entonces la castigan por edad si luego quiere Claro. arrancar el doctorado. A mí me castigaban por haberme doctorado muy joven. Entonces de repente era viejo y dije, claro, y me empecé a buscar, que nadie me lo había explicado, de repente me empecé a dar cuenta, claro, había un reloj biológico en los científicos. Hasta Sí. una vez que vos defendés la tesis, empieza con un reloj. A los 4 años se te cierran las puertas, a los 7 años se te cierran las puertas, a los 8, Sí. yo dije, llevo 4 y medio, dije, ya, me voy a quedar, se me va a pasar la edad. Sí, Entonces sí, ahí fue sí. donde dije, ¿qué hago? Tengo que empezar ya. O sea, yo no podía más seguir esperando a ver cuando esté listo. O sea, ya era una cuestión que tenía que empezar a aplicar a posiciones o me iba a quedar sin las posibilidades en Ujú. mi trabajo. Entonces ahí fue como también ya me había cansado un poco de Alemania por el clima y la comida. Yo soy argentino, me sentía más cómodo en España. Entonces empecé a buscar para venir para España. O Francia también me había parecido una posibilidad. Y ahí es donde yo hablo con Alfonso Valencia, le mando un Ujú. mail y le digo, hola, mira, me interesaría ir a Barcelona. Yo vi que había mucha inversión en Barcelona también en ese momento. Digo, si querés podemos hablar, a ver si tenemos intereses comunes. Tuvimos una llamada y bueno, le dije, mira, yo lo que estoy interesado es, tal vez un poco eh, desubicado lo mío, pero le dije, yo ya sé hacer ciencia. Yo no necesito Claro. aprender a hacer ciencia. Yo llevo 4 años y medio de postdoc, ya sé Claro. hacer ciencia. No, obviamente uno puede siempre aprender, pero digo, yo lo que necesito ahora es alguien que me ayude a establecerme políticamente y que me ayude a darme Ujú. a conocer para yo poder poner mi Claro. propio laboratorio. Entonces, yo lo que Claro, para quisiera es ir a formar la trabajar, comunidad sería. claro, Ujú. yo lo que me gustaría es a trabajar con vos 2, 3 años para poder mejorar mi currículum y empezar a aplicar a posiciones. Y me dijo que sí, que le parecía bien y me vine a Barcelona. Y de hecho, estuve 2 años y medio por ahí, hasta que, bueno, ya me di cuenta que Argentina no iba a volver, porque la Claro, ya situación lo no habías mejoraba, descartado, sí. no Ujú. mejoraba los puntos a ver, no es que no mejoraba, tampoco estaba tan mal. Pasa que también era mudarme y volver a Argentina, y dije, bueno, voy a probar acá, ya sin culpa, sabiendo que si me sale, me Claro. quedo. Y bueno, me presenté algunas veces a algunas cosas que no salieron, y eventualmente me presenté a algo que sí salió. Y Claro, así fue. claro. Y así fue. Sí. Claro. Y para vos, ¿qué querías que es lo más importante de, al tener en cuenta cuando como vos querés pasar de, como decís, de, bueno, justamente lo mencionaste un poco de crear esa comunidad, de que hacerte conocido para hacer tu propio grupo de investigación? Porque en ese proceso es mucho también escribir las grants y todo, o sea, ¿cuál sería lo que para vos dirías que es más importante el momento de hacer esa transición? Yo creo que la academia científica, a mí me parece que es una de las cosas más bonitas que hay, pero lo que tiene es que es un sistema con muy, muy pocos recursos. Ujú. Y ese es el gran problema que tiene. Es que hay muy pocos recursos para mucha gente que quiere quedarse en el sistema. Claro. Entonces, el proceso de querer ser PI no empieza cuando vos querés ser PI, empieza Mm. mucho antes, empieza cuando vos estás en la mitad del doctorado. Ujú. Eh, porque hay pocas posiciones, hay poco dinero, entonces
uno tiene, o sea, vos te presentás, mira, te voy a dar un número. La última posición de doctorado que promocioné, la promocioné solamente 2 semanas. Estaba abierta en la página web del BCC y ni siquiera la promocioné mucho en redes. 80 Claro, personas aplicaron, ¿sí? Mucha gente con muy buenos locura. currículums, pero puedes elegir solamente uno. Bueno, para Ujú, PIs es peor. Abren una claro. posición de PI y se presentan 500, 1000 personas. Entonces, ¿cómo elegís? Uno tiene que maximizar Ujú, todo. O sea, la primera cosa es que uno tiene que maximizar. Si de verdad querés ser group leader, tenés que maximizar todo. Los papers, claramente, lo principal. Pero no es solamente los papers. Tenés que publicar papers, tenés que dar clases, tenés que dar ujú, charlas, tenés que ujú. supervisar estudiantes, tenés que ir a conferencias, ser parte de comités científicos, porque te evalúan liderazgo, Claro, internacionalización, actividad, producción científica, te evalúan todo. Uno tiene que hacer todo. Entonces uno tiene que claro. pasar su CV desde muy chiquito, chiquita o chiquite. En Ujú. el doctorado uno dice, yo quiero ser PI, ok, ¿qué es lo que tengo hecho? ¿Qué es lo que me falta? Y ir para adelante, Sí, sin sí, descanso. O sea, sí, no volviéndose loco, no llegando al burnout, obviamente, hay que sí. descansar y todo, pero no olvidarse, es como una maratón, acá en español, en España se dice es una carrera de fondo, la cadena. Claro. Si Ujú, corres muy rápido, no vas a llegar, pero te vas a morir de sed y sin aliento en el ujú, medio del camino. ujú. Ahora, si caminas muy lento, no llegas. Entonces, hay que caminar a paso firme, parar a descansar, pero el tiempo justo para seguir, sí, es una carrera de fondo en la que tener muy claro el objetivo, porque lamentablemente no es que hacen ciencia los buenos, hacen ciencia los que de un pool de 1000 personas quedaron en el top X. Y Sí, si sí, justo ese exacto. año se presentaron todos con currículums increíbles, tal vez el tuyo es bueno, pero quedas afuera. Y Claro. suerte también, es suerte y la ciencia es una actividad humana. Entonces, si Ujú. vos vas a muchas conferencias, si en tu campo te empiezan a conocer, luego cuando tu aplicación va a los comités, alguien la va a mirar y decir, a este chico lo conozco, me cayó Claro. simpático, y por más de que no quiera por más que esa persona quiera ser objetiva, si tiene que elegir entre 5 personas que no conoce y a vos que te conoce, que te tomaste un café, que le caíste bien, y el cerebro nunca es objetivo del todo. Sí, sí, tal cual. Eso es muy interesante lo que decís, porque yo creo que muchos investigadores que están en esa etapa de buscar una posición permanente se enfocan mucho en la ciencia pura, escribir los papers e enfocarse, pero también hay otra parte del currículum, más allá de la parte científica dura, que es relevante para conseguir una posición. Así Sí. que eso que Bueno, decís, mira, te que- pongo el ejemplo. ¿Por qué estoy yo acá? No estoy acá porque vos conocés los detalles de mi investigación. Ujú. Me conocés porque yo era parte de una organización estudiantil de Argentina, el RCG Argentina. Yo era el presidente Sí. fundador y era la cara visible de una comunidad. Y vos me Ujú. contactaste para preguntarme si sabía quién podía hacer tal o cual cosa. Y Sí. después, 6 años en el futuro, estamos acá porque, Acá, bueno, sí. te acordabas de mi nombre porque yo era muy activo en la comunidad. Sí, ¿Me tal cual, entendés? sí, sí, sí. Y así suceden todas las cosas. Porque, o sea, ¿por qué Sí, no sí. está otro acá hoy? ¿No? Capaz que Sí, son exacto, mejores, sí, capaz sí. que, viste, no sé. Es así, es Sí, sí, sí. oportunidades. La vida son oportunidades y a la suerte hay que ayudarla. Es así. Sí, es así, sí, sí, sí. Totalmente. La verdad que creo que está buenísimo lo que contás y que le puede servir a mucha gente que también está escuchando esto del otro lado y pensando cómo construir su carrera científica. Así que es muy interesante. Pero bueno, más allá de eso, también te quería preguntar tal vez algo un poco más personal. ¿Cómo lidias justo, vos trabajas con frustración de proteínas, cómo lidias con esa frustración interna a la hora de cuando las cosas no salen, ¿no? Porque ya es mucha más responsabilidad, desde mi punto de vista, ser group leader y tener que tener un trabajo en Sí. equipo, tener que liderar personas. Así que quería preguntarte un poco esa parte de esta nueva Y etapa esa para vos. parte es complicada. O sea, creo que como científico uno lo que aprende es a lidiar con el rechazo y con la frustración del fracaso, ¿no? O sea, Ujú,
sea, la actividad científica se trata de poder sobreponerse a las caídas del rechazo, porque te rechazan a un póster, te rechazan una charla, te rechazan a un paper, el reviewer 2 te dice que tu trabajo no sirve para nada, ¿viste? Ujú. Entonces ya uno, ¿viste? Aprende a que, bueno, y cuando uno va a la parte de tener un grupo, eso se multiplica porque aparte tienes la responsabilidad de mantener gente emocionalmente, psicológicamente, ¿no? O sea, Claro, yo, por ejemplo, tuve que cambiar mi estilo de vida, mi estructura del sueño, tuve que cambiar, por ejemplo. Porque yo soy ujú, noctámbulo. Yo trabajé toda mi vida de claro, noche. O sea, yo siempre fui de llegar al laboratorio después del almuerzo y me quedaba hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Yo trabajaba claro, de noche, dormía claro, de día. Pero claro, trabajaba solo, iba a alguna reunión, pero ahora tengo reuniones todo el día. Por comités, por mis estudiantes, por claro, cosas, por colaboraciones. Entonces me tengo que levantar temprano. Y también tengo que estar en el laboratorio presente para mis estudiantes. Entonces, o sea, tuve que aceptar de que ya esto de trabajar de noche no funciona. claro, Entonces, ahora, por claro, ejemplo, me tomo un café en la mañana y uno después del almuerzo sin cafeína porque si no no puedo dormir. O sea, ser group leader implica que ya no sos solamente vos. Creo que yo no tengo claro. hijos, pero creo que debe ser lo más parecido que yo podré vivir alguna vez a tener Ujú, hijos, porque te das cuenta que ya no sos solamente vos, sino que sos vos y tu grupo no sos vos, es un sueño compartido. Yo siempre les digo eso, esto es ser group leader, tener mi laboratorio, era mi sueño. Y yo ujú, cuando hacía entrevistas para PhD les decía, esto es mi sueño, yo desde muy chico quiero hacer esto y me costó un montón llegar hasta acá. Digo, vos, ¿querés compartir este sueño conmigo? Pero tenés que querer que esto ujú. sea tu pasión. Yo no quiero que vengas acá a trabajar. Venís porque esto tiene que ser tu sueño y si vos tenés un sueño parecido, yo te quiero ayudar a que vos tengas el mismo sueño que yo. Claro, Entonces, esto es un barco que yo timoneo, pero vamos todos adentro. O sea, ahora si yo me claro, caigo, no me caigo solo, nos caemos todos. Y yo soy responsable de que mis estudiantes puedan cumplir sus sueños el día de mañana, sea cual sea ser PI, o sea, irse a trabajar en una farmacéutica, irse a hacer docencia. Digamos, uno es responsable de poder ayudar a los miembros de su equipo a conseguir sus objetivos cuando se vayan del equipo. claro, claro, tal Entonces, cual. a veces uno hace de psicólogo, a veces vienen de mal humor Ujú. porque les pasó algo en la casa y yo no tengo nada que ver. Y de repente es como, ¿qué te pasa? ¿Viste? O a veces yo Sí, estoy de mal sí, humor. A veces yo estoy de claro, mal se humor y es puede como, pasar. tengamos la reunión mejor mañana. ¿Viste? Uno tiene que aprender, es una parte social muy importante. Claro, sí, porque yo creo que como PhD siento que a veces es como, no, el supervisor nunca tiene problemas. Como siempre Ah, no, tiene que sí, estar bien. un montón. Es como que, y se Pero asume eso, pero no. hay problemas súper random como que tuve un cumpleaños el jueves y tengo el viernes con resaca, ¿me entendés? Y tipo de repente tengo una reunión y me están hablando de ecuaciones diferenciales y yo digo, por favor, ecuaciones diferenciales No, hasta hoy no. ahora, me duele la cabeza, necesito un ibuprofeno y Claro. pasa. O sea, Sí, a todo sí. el mundo le pasa. O Claro. sea, sí, Tal pero bueno. cual, sí, sí. Así que tiene que ser de los dos lados, tanto como del estudiante como del supervisor, de No, entender, no, yo no. creo, esos momentos. Es más parte del supervisor porque Del también supervisor. en general sos más viejo, en general sos más Sí. mayores, también tenés que entender, creo que uno tiene que ser un poco más tolerante y más comprensivo Ujú. y uno tiene más responsabilidad que los demás. Sí, 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 Sí. sí, Y ellos están ahí sí. para aprender. Pero ahora que estoy en este rol, también empiezo a entender a mis directores. ¿Entendés? Claro, Empiezo a decir, y a veces digo, wow, qué bien que manejaba esto mi director. Y yo a veces me claro, cuesta. O bueno, claro. uno es como que es muy parecido a la paternidad, capaz, porque dicen que uno aprende, uno entiende a sus padres cuando se convierten en padres. Bueno, yo entiendo a mis directores a partir de que me Cuando te convertí. convertiste, Sí, claro, sí, 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 totalmente, sí. Sí, aparte sí, supongo que muchas cosas se van aprendiendo a medida que haces, como casi todo en la vida. sí, Entonces, sí. como que, No, y hay eh, diferentes personalidades. Hay gente más extrovertida, gente más introvertida. Yo tengo un grupo muy interdisciplinario donde hay, claro, primero tengo chicos, tengo chicas. Tengo distintos tipos de sexualidades. Tengo distintos tipos de formaciones. Tengo un genetista, tengo una bioquímica, tengo un claro. ingeniero de software y tengo un bioinformático. ¿Entendés? O sea, no es lo mismo hablar con el bioquímico que con el No, bioinformático que con el computer scientist.
Uno tiene que No, usar tal cual. lenguajes diferentes, tienen expectativas diferentes, son proyectos de naturalezas diferentes, se ayudan entre sí, pero también necesitan un seguimiento personalizado. ¿Viste? Lo que me funcionaba con mi primer estudiante no me funciona con el segundo. Claro, Entonces, bueno, claro. Sí, sí, sí. Sí, es también hacer, o sea, adaptarte al estudiante y también cómo, supongo, construir la comunicación entre los mismos estudiantes, porque justamente como decís, sí, lo que se tiene que trabajar es el trabajo en equipo y sí, cómo es la comunicación entre ellos también, supongo sí. que también es un desafío. Creo que lo más importante es que todos tenemos que tener en claro que tenemos un objetivo en común y que somos Claro, colaboradores, ¿viste? Porque a veces cuando claro. uno está frustrado tiende a pensar, ah, me está haciendo esto porque no, te está No, no es pidiendo nada personal. algo, claro, Claro. ¿viste? Es como a todos Sí. cuando, y creo que lo estamos logrando y que tenemos un grupo que es divertido estar a la vuelta, es divertido, Ujú, buena ujú. onda. eh, Porque creo que todos tenemos un objetivo común, que es ayudarnos mutuamente. También en mi grupo quiero que la colaboración interna, que no tengan que preguntarme a mí si pueden colaborar, sino que surge sola, ¿no? Hay Claro, grupos donde claro. eso no se puede. O sea, No, eso ujú, es totalmente. muy particular de cada grupo. O sea, hay PIs que Sí, es, no, nadie puede colaborar internamente al menos que yo lo pruebe. A mí me da igual, porque es sí, que a mí me sirve. claro, por Si se pueden supuesto. ayudar entre ellos. Pero bueno, no sé, cada quien tiene su forma y habrá razones tal vez por qué en Ujú, otros lugares es de una forma distinta. Yo no lo sé. sí, 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 totalmente. Y Gonzalo, también otra cosa que te quería preguntar, que para aquellos que nos están escuchando y que no sé si vos tendrías un consejo para dar de todo lo que aprendiste, digamos, desde que empezaste tu carrera hasta este momento, de cosas que decís, qué es lo que más te ayudó a poder estar ahí y qué tal vez qué otra cosa que cambiarías de esta trayectoria. Sí. Mira, yo creo que una vez me hicieron un podcast para leadership de personas queer, ¿no? O sea, yo soy parte de la Ujú, comunidad LGTB. Y me preguntaron, a ver, porque lideré varias cosas, comunidades y demás. En algún momento me dice, vos sos líder. Qué palabra rara, o sea, yo soy el sí. líder. Pero llega un momento en que la gente te lo dice, y vos decís, ¿y qué es lo Ujú, que te llevó a eso? Yo creo que si vos querés ser group leader, no, en un sistema con tan pocos recursos y tanta competencia, lo más importante es tener muy claro que ese es tu sueño. claro. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, Lady Gaga. Lady Gaga cantaba en Nueva York en bares para 3 personas y a ella le daba igual, ella iba y lo daba todo. Ujú, O ujú, sea, y lo dio tanto todo que en algún momento alguien la vio, le dio una oportunidad y se agarró esa oportunidad con uñas y dientes y le dio para adelante. Pero la tipa cantaba para 2 personas, hacía su música, producía en su casa, viste, ponía todo su dinero en eso. Y ella no sé si sabía que iba a ser Lady Gaga, porque claro, hay una trampa ahí con el American Dream y todo esto, es que, claro, si Lady Gaga pudo, yo también puedo, ojo, claro. porque Ujú, hubo muchas Lady Gagas que no llegaron a ser Lady Gaga, ¿no? ujú, Pero lo totalmente. importante de esto creo es que si es tu sueño, tenés 2 opciones. O te quedas esperando que la situación sea perfecta y que los demás vengan y te ofrezcan lo que necesitas para ir y que vos vayas caminando con tu inteligencia, que seguramente lo tenés, todos, digamos, y puede pasar, o lo das todo como Lady Gaga No. y vas a por tus sueños. O sea, yo creo que lo di todo. Lo di todo porque yo Ujú, estudié en Entre Ríos, en una universidad pequeña, muy buena, pero me mudé a Buenos Aires, me crucé, me pagaba en mi bolsillo de ahorros, no es que me daban plata, mis padres ahorraba, que ujú, trabajaba en una internship en un laboratorio, me iba a Buenos Aires a hacer la tesis, luego me pagué yo con mi beca con ICET que ahorraba, me fui solo a un congreso en Irlanda para poder buscar postdoc, porque yo me quedé afuera, o sea, otra gente, o sea, en ese momento, por ejemplo, me salió $1.600 irme pago de mi bolsillo a Irlanda, que claro. mi director del doctorado me ayudó, también con más plata, porque necesitaba más plata, Sí, pero yo sí, pero un puse, montón. puse $1.600 de mi bolsillo para irme y que Ujú. mucha gente dirá, no corresponde que yo pague ese dinero. Bueno, no corresponde, pero es que si tu Oportunidad. sueño es ir, claro, Claro, si tu sueño, o sea, ¿cuánto vale tu total. sueño? Eso es, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es no mirar barreras.
tenés que ir Ujú, 3 años a un lugar que no te gusta, te mudás. Si este es su sueño, te mudás 3 años a ese ujú, lugar, ujú. te las aguantás y volvés, te sacudís y a brillar. Para mí es eso, las ganas, que nada te detenga. Sí, Y sí, después la sí. disciplina, hay que ser muy disciplinado. Yo creo que algo que se ve y se recompensa mucho es la gente que cumple, ¿no? Si te Ujú. dicen, hola, nos juntamos el miércoles a las 10 de la mañana, el miércoles a las 10 de la mañana estás ahí, y te dicen, che, nos juntamos en una semana y tenemos que tener estos resultados. Ok, a ver, esto no es que yo digo que la gente tiene que trabajar así, ¿eh? Pero Ujú. yo, si tenía que tener tales resultados el viernes, si yo tenía que atornillarme a la computadora con un suero intravenoso de café para poder llegar, yo Lo llegaba. hacías. Y Sí. llegaba zombie, pero con las cosas hechas. Digo, ¿eso es la respuesta para todo el mundo? No, no, no es. Ujú, Es lo que a ujú. mí me sirvió, digamos. Pero yo creo que en todos los ámbitos de la humanidad, la gente que llegó a triunfar es la que lo dio todo por sus sueños. Luego hay cuestiones de contorno. Hay gente que no tiene los privilegios, gente que no tiene las posibilidades. Hay Exactamente. casos Sí, extremos, hay casos extremos. Tampoco exactamente, vamos a sí. decir que si uno quiere, puede. Pero la Sí, mayoría de nosotros que somos de clases medias, que más o menos sí. alguna que otra posibilidad tenemos, si querés Ujú. y si lo das todo, creo que hay chances de que sí Sí, llegues. sí. Bueno, Gonzalo, bueno, ya con esto terminamos. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo y por todo lo que nos contaste a mí y a la audiencia, porque la verdad que siento que fue muy útil. Aparte, te veo tan apasionado y tan feliz en tu nueva posición que me pone la piel de Gracias. gallina a mí. Así que felicitaciones por eso. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias, Gonzalo. Denise. Chao. Muchas gracias a todos.